Familia, buenas noches. Otro martes más en la noche grabando una enseñanza más, la tercera parte de esta serie que se llama Jesús es Dios, la cual confrontamos mucho y aprendemos mucho de esta palabra, pero confrontamos a una secta llamada los Testigos de Jehová. En este caso, pues siendo miércoles, jueves, viernes, tú puedes ver este video en YouTube para que tengas cualquier tiempo en la semana, cualquier momento lo puedes revisar. Solo quiero ponerme en las manos de Dios. Sé que tú estás también haciendo todo lo posible por escuchar la palabra a través. Sé que muchos ven a Arturo Norero, este pastor, el cual enseña mucha Biblia y eso es muy importante. Sé también que estás viendo a otros pastores. Entre esos te aconsejo que veas Chuy Olivares, que veas a Armando Alducin, a Dante Gebel también, que lo veas porque es un motivador más que maestro en la palabra, pero te motiva con cosas muy esenciales de Dios. El maestro Alducin, en cambio, te enseña palabra viva, y Chuy Olivares realmente también te enseña lo que es una palabra eficaz y una buena interpretación de la escritura. Porque la palabra de Dios es para todos los días. Los cristianos son de todos los días, mas no del domingo. Acuérdate de eso. Vamos a orar para ponernos en la voluntad perfecta del Señor. Padre Celestial, mi Dios amado, esta enseñanza más de esta semana, Señor amado, en la tercera parte que vamos a hablar de tu Hijo amado, el cual es Dios. Nos queda claro en el corazón, en la mente, pero queremos escudriñar más esos versículos que nos hablen de ti, Señor amado, que nos hablen de ti. Padre Celestial, esta semana que sea una semana en la cual nuestra fe no se quebrante, en la cual si tenemos inconvenientes, sean económicos, sean de salud, Señor amado, como estamos pasando con esta pandemia. Ha sido una pandemia la cual ha arrastrado con todos en todo sentido, sea económico, sea espiritual, sea de fe, Señor amado. Yo te ruego y te pido que seas tú el que nos levante. Levanta esa fe, Señor amado, para nosotros seguir realizando las actividades y crear nuevas actividades para que nos creen nuevos ingresos en nuestros hogares, Señor amado. Y no solo depender del dinero, sino ser personas mucho más creyentes y mucho más confiadas en ti, Señor amado. Yo te agradezco por esta noche, yo te agradezco por el día de mañana, Señor amado, y por toda esta semana. Nos queremos quedar bajo tu voluntad perfecta. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Entonces, voy a parar la música, una música de adoración, la cual en tu casa tampoco debería faltar, esa música la cual es de adoración. Voy a acercarme un poquito más porque luego no se me escucha muy clarito. ¿Sí? Nos quedamos la anterior semana en el versículo Juan 14:28, nos dice la palabra de Dios. Oyeron que les dije, me voy y vengo otra vez a ustedes. Si me amaran, se regocijaran de que sigo mi camino al Padre, porque el Padre es mayor que yo. El Padre es mayor que yo. Jesús, siendo hombre aquí en la tierra, cumple su papel, no solo de Dios, teniendo una divinidad, sino una humanidad también. En ellas, Él se sujeta a su Padre y dice, el Padre es mayor que yo. Normalmente los que somos hijos nos sujetamos a nuestros padres. Es mayor que yo, claro, en conocimiento, en sabiduría, en darte un consejo. En muchas cosas los padres son mayores que los hijos, es obvio. Asimismo, el Padre para Jesús es mayor. Él estando en la tierra lo dice así. Y dice que nos regocijemos, que Él va al Padre. Porque el Padre lo envió, siendo Dios mismo. Debemos entender esta partecita. Mucha gente acoge la escritura literalmente. ¿Qué quiero decir? Al decir literal, si yo digo el Padre es mayor que yo, la gente, el testigo de Jehová y muchas personas
van a comenzar a decir, mira, ahí está, el Padre es mayor que yo. O sea, tú eres un simple mortal o un simple hijo de Dios, nada más, igual que todos. Pero no es así. La escritura no se la puede coger literal, porque muchos libros y muchos versículos nos mencionan que Cristo es Dios, pero Él demostró llegar a ser no solo hijo, sino siervo, a servir a aquellos que estaban a su alrededor. Ustedes recuerden cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, en, un, en una simbología de no solo obediencia, sino de humildad, de fe y de que se den cuenta los discípulos de que Él no vino para ser el rey poderoso aquí en la tierra, sino para servir, para servir, servir y llegar a morir por los demás. Clarísimos en esto. Recordemos que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para padecer, dice, y morir por nuestros pecados. Y precisamente en el versículo Jesús dice que sigue su camino hacia el Padre de nuevo. Y el Padre es mayor que él, precisamente porque aún era hombre. No puede, él siendo hombre, no puede llegar a ser igual a Dios estando siendo hombre. Así no tenga pecado. Porque Jesús no tenía pecado en la carnalidad, en la humanidad. Veamos el versículo donde dice Jesús se hizo hombre para que vean qué impresionante que es el cambio que da la Biblia, en este caso, la Biblia que se utilizan o que utilizan esta secta denominada los testigos de Jehová. Vamos a ver. Filipenses 2, 5 al 11 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, aquí en cambio, dice que Jesucristo estando allá en el cielo, en el tercer cielo como todos conocen, reinando, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. No estimó, Él es igual a Dios como cosa a que aferrarse, o sea, no se aferró a ese poder, sino que se despojó de ese poder. ¿Para qué? Tomar forma no solo de hombre, sino de siervo, hecho semejante a los hombres, dice. Y estando en la condición de hombre, se humilló, como veíamos el día domingo, y yo decía y relataba cómo el Señor Jesucristo se humilló, siendo Dios, ante personas que se suponía que eran grandes eruditos de la escritura, personas que sabían la ley, que sabían el Antiguo Testamento, que sabían el Pentateuco, que sabían los Salmos y los Proverbios, que sabían el libro de Isaías, Ezequiel, Jeremías, donde habla del Señor Jesucristo. Sin embargo, ellos confrontaron, golpearon, humillaron, y el Señor asimismo dice, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, estuvo hasta morir, hasta el último, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Dios le exalta al Hijo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay un nombre en la tierra, ni el Buda, ni Mahoma, no hay un presidente, no hay Osama Bin Laden, no hay Donald Trump, no hay absolutamente nadie. Si tú me dices no, y hablemos de, no sé, filósofos, no hay ninguno. No hay ninguno, así tengan 10,000 premios Nobel, ningún nombre, así haya llegado a la luna, ninguno se compara con el nombre del Señor Jesucristo, ni ángeles, ni arcángeles. No podemos poner aquí al ángel Gabriel, al ángel Miguel, no podemos ponerlos a ellos. No hay un nombre sobre todo nombre que se compare con el de Jesucristo, para que en el nombre de Jesús se doble, dice, toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre.
Impresionante, Jesús siendo igual a Dios, se hizo hombre para morir por nuestros pecados en la cruz. Este versículo es tan claro que se trae abajo cualquier postura, no solo de los testigos de Jehová, sino de cualquier persona atea que piensa que Jesús solo fue un profeta más o un revolucionario. Porque dicen que Jesús, siendo igual a Dios, seguramente este pasaje tuvo que ser modificado en algunas Biblias. Lo vamos a ver. Mantengan en ustedes esta actitud mental que también hubo en Cristo Jesús, dice esta versión, quien aunque existía en la forma de Dios, no dio consideración a una usurpación. Aquí dice, esta modificación es evidente. Aquí ya se ve el cambio totalmente claro. No es sutil ya este cambio como las anteriores. Dan a entender que Jesús nunca quiso usurpar el lugar de Dios. Cuando en la traducción que leímos antes más bien dice que siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo para humillarse, siendo semejante a los hombres. Amén. Está clarísimo. Siendo igual a Dios. Acá dice, no dio consideración a una usurpación. Sin embargo, estas personas, ¿qué dicen? Amén. Y tú cuando ibas a esa iglesia tradicional, o cuando tú puedes ver algo en la televisión o en cualquier lado, dices, cierto ha de ser. Tenemos que salir de esa ignorancia. ¿Y cómo lo hacemos con la escritura? Por eso estas enseñanzas, para que tú no caigas y no te sorprendas por los demás. El versículo que leímos antes, que es Filipenses 2, del 5 al 11, es un versículo, son varios versículos realmente que mueven las entrañas, que tu cerebro se mueve y dices, aquí está claro quién es Jesucristo y quién es el Hijo de Dios. Filipenses 2.6, mira lo que dice. Bueno, aquí está, Filipenses 2.6, está en el griego en la traducción. Entonces, una cosa que aferrarse sería, increíble, el testigo de Jehová no entiende o entiende que está dentro, no entiende que está dentro de una mentira, una Biblia modificada para hombres, hecha por hombres, la cual después de muchos años está sucediendo. Hay pasajes que indican que Jesús y Dios son uno. Vamos a ver, Romanos 9:5 que dice, de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Según la carne vino Cristo, el cual habla de las genealogías, de dónde viene Cristo. Si tú abres el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, ahí puedes encontrar tú la genealogía del Señor Jesucristo, en la cual menciona de dónde viene Él, desde Abraham, cómo pasa por David, cómo pasa por toda la genealogía, la cual llega a Jesucristo, al Hijo de Dios. Y esto está en los Salmos también que nos menciona David. Entonces aquí dice, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Creo que aquí Pablo no se equivoca. Al decir vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, está mencionando que es Dios mismo. Pablo, escribiendo a los romanos, aquí menciona que Cristo es Dios mismo, bendito por los siglos de los siglos. Amén, dice la Escritura. Está este pasaje alterado en las Biblias de los testigos de Jehová. La respuesta para ser cada vez más obvia es un punto del artículo. Vamos a verlo. ¿Qué nos dice el estudio? ¿A quiénes pertenecen los antepasados? Esta es la Biblia de los testigos. ¿A quiénes pertenecen los antepasados y de quiénes provino el Cristo según la carne? Dios, que está sobre todos, bendito para siempre. Amén. Dios que está sobre todos. No dice que Jesús
es el Dios, como nos decía. Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Aquí dice, Dios que está sobre todos. Ya cambiaron. Se modifica nuevamente. Entonces necesitas, vamos a ver más versículos, los cuales no solo nos van a ayudar a confrontar esta secta, sino a aprender. Con esto, como te dije alguna vez, no quiero crear eh, eh, confrontaciones cuando tú te encuentres con los testigos. Con los testigos de Jehová tenemos que tener misericordia, misericordia y amor y gracia, como lo tuvo nuestro Señor Jesucristo. La gracia sobre todos, porque son personas que no han muerto. Y si no han muerto, llega el punto en que tú puedes hablarles de ese Señor Jesucristo. Muchos, como yo he conversado con mi papi, y él está viendo bastante y investigando mucho sobre los testigos de Jehová, aquellos que ya se arrepintieron y que ahora están en el verdadero camino que es de Jesucristo. Lastimosamente es una secta que está en todo el mundo y trata de tener más seguidores. Pero ahí es cuando nosotros debemos hablar la verdad. No con desprecio, no como condenando. No somos jueces de nadie. No podemos juzgar a las personas. Pero sí podemos hablar la verdad y no dejar ni ser parte de este engaño. Juan 10:30 Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Recuerda este versículo, yo y el Padre uno somos. Eso dice Jesucristo. En este versículo, paradójicamente, en las Biblias de los testigos de Jehová, dice que se les olvidó modificarlo y mira lo que dice, yo y el Padre somos uno. Se les olvidó la modificación. Entonces, si esto dice, en este punto, ¿cómo contradecimos que Jesucristo no es Dios? Si dicen que es uno. Colosenses 2:9, vamos a ver. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Quiero hacerte entender. Porque en Él, o sea, porque en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud. Todo está lleno de la plenitud total de la deidad de Dios. Jesús perdonó pecados y los judíos sabían que solamente Dios puede perdonar estos pecados. Por eso lo odiaban los fariseos. Por eso los escribas iban en contra de él. No podían aceptar que él era Dios y que el Hijo de Dios estaba en la tierra y que Dios mismo, enfrente de ellos, estaba perdonando pecados. Para ellos era blasfemo. ¿Por qué? Porque ellos se sentían simplemente en el pináculo más alto de la religiosidad. ¿Qué haciendo? Diciendo que ellos están más cerca que nadie de Dios. Ellos se jactaban, los fariseos y los escribas, de decir a todo el mundo y ser populares por ser los que mandan en la religión. Se suponía que más cerca de Dios eran los elegidos y condenaban a un pueblo que estaba lleno de prostitutas, de endemoniados, borrachos, que estaba lleno de muchas situaciones de viudas, de tantas cosas, los cuales ellos condenaban todo, porque ellos eran puros. Entonces cuando se acerca el Hijo de Dios y perdona los pecados, dicen, ¿y este qué se cree Dios? Hace milagros, a mí no me importa el milagro, a mí no me importan los milagros. No me importa absolutamente los milagros. Lo que me importa es cómo así te crees Dios, así hagas milagros. Frente a ellos, una palabra doctrinal, o sea, una enseñanza total de la escritura. Para ellos era mejor, a ver, tú eres un profeta más, porque así dice que el pueblo de Israel condenó y mató a muchos profetas.
entre ellos al Hijo de Dios. Marcos 2.7 dice, ¿por qué habla este así? Pregunta, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Lucas 5:21 dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? La plenitud de la deidad habita corporalmente en Jesús. Juan 20, del 28 al 29 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto? Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Algo me nubló la vista. Qué linda esta partecita. Esta parte quiero que tú la entiendas. Marca en tu Biblia o anota Juan 20 del 28 al 29. Porque muchas personas aquí basan su fe. Como muchas, aquí se les hace entender lo que yo alguna vez les enseñé. El ser humano es llevado por el mal. Necesitamos ver a la Virgen Churona que está en la cascada. Necesitamos ver a la Virgen de Guadalupe que aparezca en el horizonte. Necesitamos ver una imagen plasmada en un cuadro donde salgan lágrimas de una virgen. Necesitamos ver al curita o al papa para comenzar a entender. Necesitamos ver sacrificios, sacramentos y cosas que nos hagan entender la fe. La fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. No por idolatría. Hemos estudiado los mandamientos. Y el primer mandamiento y el segundo y el tercero. ¿Qué te habla? No tengas falsos dioses en tu vida. No te hinques, no te arrodilles ante estatuas, te dice. Pero la gente necesita ver para creer. Mira lo que dice aquí. Aquí nos topamos, creo, con un religioso también. Con una persona que se le hace difícil no ver para creer. Necesita ver para creer. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados, benditos, bendecidos los que no vieron y creyeron. ¿Quién no ha visto? Nosotros. Tú no le has visto a Jesús, pero crees. Crees de verdad en lo que Él nos dice y cómo tiene que ser tu forma de vivir. Crees en qué camino es el correcto. Crees que la puerta es la angosta, no la ancha. Crees que Él te dice palabras de vida eterna. Crees que es Dios mismo el que te está diciendo que guardes sus mandamientos en tu corazón. Es Cristo mismo el que te dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Tomás llama a Jesús su Señor y su Dios. Y Jesús no le corrige, más bien llama bienaventurados a los que creyeron sin haber visto. La versión de los testigos de Jehová acá y de muchos yo creo que no creen. Vamos a ver. ¿Qué nos dice primero este pasaje? Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso nos dice Isaías. La palabra usada en el hebreo para Dios en este versículo nos dice la traducción en el hebreo.
Esa misma palabra la encontramos en versículos como Génesis 28:3. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Isaías llama a Jesús Dios y también lo llama eterno. Regreso al versículo. Porque un niño nos es nacido, habla de Jesús. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, habla de Jesús. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. A Jesús se está refiriendo Isaías. Y tú sabes que Isaías es antiguo, patriarca de hace muchos años atrás. Pueden ser 300, no sé, 350 años atrás, donde Isaías ya escribía sobre Jesucristo, antes de Jesucristo. Esa es la veracidad de la Biblia, que los patriarcas, que los profetas escribían 300, 400, 200, 150 años antes de que Cristo naciera. Aquí ya está hablando de Jesucristo. Y así el fariseo, y así tú no llegas a creer en Cristo Jesús. Génesis 1:26 dice entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Entonces dijo Dios, ese Dios es el mismo que está hablando Isaías. Increíble, Dios habla en plural. En este versículo, muchas personas, aquí es el Elohim, en el que acabo de leer, versículo Génesis 1:26. Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, están hablando Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre. Los tres están hablando y diciendo hagamos a nuestra imagen porque es pluralidad de la deidad. Esa es la traducción. Pero vamos a ver más adelante. Increíble, Dios habla aquí en plural. Algunos testigos de Jehová dicen que Dios le habla a los ángeles. Cuando los ángeles, escúchame, son creación, son creados. No puede Dios estar hablando. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Diciéndole a seres creados ya. Porque los ángeles son creados por Dios. Pero entonces, ¿pueden los ángeles crear personas? Porque dice hagamos, la respuesta es no. Es como que los ángeles pueden crear, hagamos a nuestra imagen. En esa parte están creando al hombre. O sea, los ángeles nos crearon. Esto dicen los testigos. Imagínate que los ángeles nos crearon juntamente con Dios. Quieren tergiversar la escritura de una forma total, pero incoherente. Sin embargo, hay muchos que dicen, así es, está bien. En cambio, Jesús no es un ser creado, es Dios mismo. La escritura mismo dice, el alfa y el omega, el principio y el fin. Apocalipsis dice esto, vamos a verlo. Mira qué lindo versículo que es este para que aprendas. Aquí estamos aprendiendo pura Biblia. Yo sé que muchos se duermen. Te lo digo, muchos les da sueño cuando escuchan la escritura. Escuchan ya versículos y es como, ay, se arrullan de una forma, pero total. En lugar de cuando escuches versículos, la palabra, en lugar de escuchar palabras de hombre. Porque si yo aquí me sentara y solo hablara yo, y hablara mi criterio, yo creo esto, yo creo el otro, y no me sustento de versículos ni de palabra bíblica, entonces prácticamente es palabra de Freddy Ceballos. Vamos a ponerlo el libro de Según San Freddy Ceballos.
Y no es así, no es así. Te debe apasionar escuchar versículos para entender la palabra. Apocalipsis 1 del 7 al 8 dice, He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Ay, Dios mío. Cuando habla aquí, habla del pueblo judío. Habla de aquellos que hasta el día de hoy están en el muro de los lamentos haciendo esto. De lo que quedó del templo de Salomón, que está ahí en Jerusalén, se ponen a orar, se ponen a hablar con Dios, haciendo oraciones repetitivas, pensando que Dios no les está escuchando. Pero yo creo que no escucha porque ellos creen en un Dios que nunca envía a su Hijo amado. Creen en ese Antiguo Testamento y seguirán con la ley de Moisés. Y ahí se quedarán. Para ellos no existe más. No existe ese propiciatorio, esa sangre derramada por el Señor Jesucristo. No existe el Nuevo Testamento. No existe cómo Dios rompe, cómo Jesucristo cuando baja rompe la ley con Él mismo haciéndose ley. Él se hizo ley por nosotros. Entonces aquí habla de ellos le verán, aquellos que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, o sea, todas las razas lo van a ver. Lo van a ver los polacos, lo van a ver los chinos, lo van a ver los que viven en Alaska, los van a ver, no sé, los que viven en Nepal, los van a ver los que viven en Sudáfrica, en Europa, en Ecuador, en todo lado. Le verán y harán lamentación por él. ¿Por qué no creí? ¿Por qué? ¿Por qué no escuché? Siempre te he dicho, te acordarás de mis palabras. Te acordarás de mis palabras. Y dirás, ¿por qué a Freddy siendo tan... Si yo no te caigo, la verdad, si tú piensas que soy un pesado, un, un, un sobrado, un altivo, una persona prepotente, alguien que quiere imponer, mira, yo no te quiero imponer nada, solo escucha la verdad, que es la palabra. Luego vas a estar en lamentación por Jesucristo. Porque vas a decir, ¿por qué no lo seguí? ¿Por qué no entregué mi vida a Jesucristo de verdad? Toda tu vida, no una parte. Dice, lamentación por él, sí. Amén, dice, yo soy, versículo 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, el que es y que era. Cuando no, de la nada, no había la nada, ahí estaba Dios, el verbo que es Jesucristo y el Espíritu. Por eso dice, el que es y el que era y que ha de venir. ¿Qué más quieres que te diga la Escritura? Que va a venir. Si tú tanto crees en Jesucristo y en Dios, te está diciendo que va a venir. Por favor, es una promesa que Él te hace. No es solo en este versículo, hay muchos versículos que habla que Él viene. Y aquí dice, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Va a venir. Toma en cuenta esto. Vemos que en este pasaje habla de Jesús, al que traspasaron. Se llama el alfa y el omega, el principio y el fin, es decir, el eterno. El ser eterno no puede ser creado. Solo Dios es eterno. Por lo tanto, Jesús es Dios. Además, le dice la Escritura todopoderoso. Apocalipsis dice al último, el todopoderoso. ¿Cómo podemos creer que no es Dios, Jesucristo? Vemos como Dios Padre también se llama el Todopoderoso. Segunda de Corintios 6:18 dice, y seré para vosotros por Padre.
y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Jesucristo, como si no fuera ya suficiente, por amor a ellos, vamos, dice, con otro caso. Hechos 7 del 58 al 59. La muerte del primer mártir de la iglesia. El primer mártir. Hablamos después de la crucifixión de Jesucristo. Mártir quiere decir que murió creyendo por la fe, sin avergonzarse y gritando a los 7 vientos que creen en Jesucristo. Murió por su fe en Jesucristo. Y aquí dice, en Hechos 7 del 58 y 59 dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedraron. Hechos 7 del 58 al 59. Y echándole fuera de la ciudad, a Esteban lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Sabes quién era Saulo? Saulo de Tarso, Pablo. Así era su nombre, Saulo. Luego, cuando se convirtió al Señor Jesucristo, ahora es el apóstol Pablo. Pero ahí mira, le apedrearon y sus ropas cayeron en los pies de un joven llamado Saulo. Saulo se gozaba, o sea, Pablo se gozaba con que asesinen a los que creían en Jesucristo, los creía idiotas, necios, los creía tontos. Aquellos que creían, imagínate, el apóstol Pablo creía eso de los cristianos y apedreaban a Esteban mientras él, Esteban, invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cuando tú mueras y tengas a Cristo en tu corazón y tengas la oportunidad, dile, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Con seguridad, quiero estar contigo en el cielo. Esteban le pide a Jesús, Dios, que reciba, le pide a Jesús, no le pide a Dios, a Jesús le está diciendo, a Jesús porque sabe que Él es Dios, que reciba su espíritu. Si Jesús no es Dios, ¿cómo podía recibir el espíritu, en este caso, que Esteban entregó en ese momento? Lucas 23, 46 dice, entonces Jesús clamaba a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús le encomendó el espíritu al Padre. Esteban, en cambio, le encomienda a Jesucristo, porque sabe que es Dios mismo en la tierra y Dios mismo en las alturas. Salmos 31:5 dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. El Salmo que habla, mira lo que dice, Salmo 31:5, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Vemos finalmente otro pasaje en el cual se modificaron en la Biblia de los testigos de Jehová. Y mira, me extraña, qué bueno que doy esta enseñanza. Y espero que la veas desde la 1, ahorita ya vamos en la tercera parte. Mira, porque hasta nosotros tenemos familia cercana que es testiga de Jehová. Familia cercana que es testiga de Jehová. Imagínate a qué punto ha llegado esta secta. Entonces mira lo que dice Hebreos 1 del 6 al 8. Y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Centro de equidad es el centro de tu reino. Veamos cómo cambian el que los ángeles lo adoren porque le rinden homenaje y veamos que cuando lo llaman Dios, tu trono, oh Dios, lo cambian por Dios, es tu trono. Ahí es el cambio. Cuando dice, mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y ellos dicen, lo cambian por Dios es tu trono. No quieren llegar a compararlo.
Aquí dice, mira, Hebreos 1, 6, 8 dice, pero cuando introduce el nuevo a su primogénito en la tierra, habita, dice, y que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. También respecto a los ángeles dice, y hace a sus ángeles espíritus y a sus siervos públicos una llama de fuego, pero respecto al Hijo, Dios es tu trono para siempre. Ya cambiaron, para que no llegue a igualarse con Dios. Jamás, y cetro de tu reino es el cetro de rectitud. Con respecto a lo de rendir homenaje, siempre en la Biblia de los testigos, en este caso, cuando se habla de adorar a Jesús, le cambian por rendir homenaje. En la versión que nosotros manejamos de Reina Valera habla de adoración. Ellos hablan de rendir homenaje. Y cuando se refiere al Padre, convenientemente sí le traducen como adorar cuando se refiere a Dios. Aun cuando en el original es la misma palabra, adorar en el griego y en el hebreo. La misma palabra usada. Apocalipsis 11:16 dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Y los 24 ancianos, esto habla en el cielo. Los 24 ancianos que estaban sentados, está hablando Juan, cuando está viendo y está escribiendo el libro de Apocalipsis. Recuerden que Juan fue teletransportado, porque él estaba en vida, y teletransportado prácticamente hacia el tercer cielo. Y él puede ver 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, dice. Se postraron sobre sus rostros, o sea, de esta forma, y adoraron a Dios, a Jesucristo. Esa es la parte que debemos entender. Mateo 8:20 dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guardias y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mateo 9:6 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, nuevamente el Hijo del Hombre, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Mateo 12:8 dice otra vez el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Está hablando que es Dios mismo, el Hijo del hombre es Dios mismo. Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Nuevamente habla de Dios mismo. Mateo 17:9 dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Mateo 17:22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. La Escritura es totalmente clara al mencionar quién es Jesús. Muy bien, es evidente que el Hijo del Hombre es Jesús, pero al llamarse a sí mismo Hijo de Hombre y no Hijo de Dios, ¿lo hace menos? ¿Confirma que es simplemente un hombre más? Por el contrario, al llamarse a sí mismo, así confirmaba que era el Mesías. Ya Daniel lo había anunciado. Mira lo que dice Daniel en el Antiguo Testamento. Daniel 7:13 al 15 dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí, escúchame, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio. Está hablando de Jesús. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran.
Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Daniel, en su visión ya ve un profeta, el cual tiene claro quién es el Hijo del Hombre, que es Dios mismo, que es Jesucristo, y cuál es su reinado. Jesús al llamarse a sí mismo, así confirmaba que era de quien hablaba Daniel en su visión, quien tendrá dominio eterno y nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Veamos en otro versículo más, en Apocalipsis 5:12, que decían a gran voz, mira lo que dice Apocalipsis 5:12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Jesús, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza, todo es para Él. Todo es para Él. Él es digno por lo que Él hizo de llevarse todos los méritos en el mundo. No los hombres, no el Papa, no los curas, no los pastores. Nadie se lleva méritos, no los líderes. El único que se merece toda la honra, todas las riquezas, toda la sabiduría, toda la fortaleza, toda la honra, la gloria y la alabanza sean para Jesucristo, el Hijo de Dios. Estimados, aquí vamos. Durante este mensaje vimos que la palabra de Dios nos dice, demostrándonos cómo Jesús es Dios. Son uno solo. Tienes que desear el hecho de saber más la escritura. Debes de creer en tu corazón. No puedes dejarte ser engañado por cualquier secta. Mira, la escritura habla de que falsos cristos vendrán. Al decir de falsos cristos, está hablando de personas que van a hablar de la escritura, pero la van a tergiversar. Tú no puedes caer en eso. Mira, el cristiano protestante, te voy a decir, verás, el cristiano evangélico, al decir evangélico, habla de evangelismo. Evangelismo es el hablar a muchas personas donde tú vayas y abrir las buenas nuevas. ¿Sí? Las buenas nuevas hacia los demás. Pero realmente al cristiano evangélico lo han puesto como en una denominación que abarca a todas, a muchas sectas, en este caso, a muchísimas sectas. Cuando oyen de un testigo de Jehová, piensan que es un cristiano evangélico. Cuando hablan de un adventista, piensan que es un cristiano evangélico. Cuando hablan de mormones, igual, los meten en la misma colada. Y te digo algo, el cristiano de por sí. Cuando tú hablan de un católico, dicen que ellos también son cristianos porque siguen a Cristo, sí. El cristiano sigue a Cristo, pero debes de seguir su doctrina y su enseñanza. No añadirle ni quitarle. Ese es un verdadero cristiano. Entonces nos vamos a poner discípulos de Cristo. ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz. ¿Aprendiz de quién? Del maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Jesucristo. Poned los ojos en el Señor, más no en los hombres. Tienes que poner tus ojos en el Señor Jesucristo, no en Freddy. Porque yo te estoy enseñando, no pongas los ojos en mí, yo te puedo fallar miles de veces. Pero en quien tienes que poner los ojos es en la Escritura, en Jesucristo. El Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? Recuerden Poncio Pilato con Jesús. ¿Cuál es la verdad? Le dijo a Jesús.
La verdad estaba enfrente de él. Él es la verdad. La escritura es la verdad, porque toda la escritura se basa para lo que hizo el Señor Jesucristo, un sacrificio, una sola vez y para siempre. No necesitamos más sacrificios. Todo lo que tú hagas, todos los sacrificios, todo lo linda gente, las ofrendas, todo lo que hagas, son trapos de inmundicia para Dios. Eso no te va a salvar, eso no te va a hacer amar a Jesucristo. Tú puedes hacer un montón de cosas, pero amando a Jesucristo, entregándole tu vida a Él, tu mente, tu corazón y tu cuerpo. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quieres ser libre? ¿Sabes lo que se llama libertad? La libertad. Cuando sientas la libertad, vas a sentir quitado 1,000 pesos de encima tuyo. Vas a ser libre para decir, ahora conozco la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo, su palabra. Qué linda que es la escritura. Entonces, mira, voy a acabar con estos dos versículos. Apocalipsis 22, 18, 19 para recordarnos. Ya vamos a terminar. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. Finalmente te voy a decir, Mateo 1:23, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Sabes lo que significa Emanuel? Dios con nosotros. ¿Qué más verídico puede ser? ¿Qué más verídico puede ser? Me voy a despedir. Mira, es tan clara la escritura que yo no entiendo por qué todos estos grupos, por hacer y sentirse fariseos, voy a ser frontal, y escribas del siglo XXI, quieren dominar a través de falsas enseñanzas y dominar el mundo, porque estas sectas tienen grande poder económico, porque lo van haciendo en todo el mundo, construyendo universidades, colegios, escuelas, sitios donde iglesias, donde quieren sumar más gente para que aporte, para que sigan creciendo en una mentira. Hay que ser frontales. Ellos quieren asumir este poder y entre comillas dicen que están con Dios. Si tú no estás con Cristo, no estás con Dios. Isaías 55:9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Tus caminos son distintos a los de Dios. Cuando algo no entiendas y el Espíritu te indique hasta cierta cosa, hasta cierto punto tu entendimiento, recuerda esto, tus caminos no son los mismos que Dios. Y mis pensamientos, dice Dios, más que vuestros pensamientos. Oh Señor, gracias Señor por esta palabra. Hemos aprendido y terminado en 3 partes. 3 partes pudimos terminar, si no me equivoco, no es la cuarta esta. Es la tercera parte, sí. Pudimos terminar esta enseñanza muy interesante,
muy interesante y quiero acabar orando. Mira, justo vamos a hacer una hora en la cual estamos ya en esta enseñanza. Yo te agradezco de corazón que tú puedas aprender. Aprender algo que, mira, yo no soy un maestro en esto. Yo, como lo he dicho, es Dios y solo tienes que dar el paso. Si amas algo, si quieres entregar tu corazón, mira, he sido un ser muy imperfecto. Sin embargo, he sido bien arriesgado en la vida, porque el dar la palabra del Señor hay que tener valor. Con esto no me estoy halagando. Lo único que te invito a que tú también lo hagas. Te invito a que tú comiences a predicar. Te invito a que tú leas la escritura y que no te dé miedo predicarla cuando Dios te dé la oportunidad, en la calle, en tu negocio y donde estés. Habla con esas personas que tanto necesitan de Dios. Habla con esas personas que quizás están a un paso de la muerte y la muerte en la eternidad. Yo te digo, mira, y te aconsejo y te motivo a que hables de ese Señor, a que hables de ese Jesús que dio todo por nosotros y que es una realidad. Somos libres al conocer la verdad. Padre Celestial, mi Dios amado, gracias, gracias por esta palabra, gracias porque viene de ti, de nadie más. Sé que tu palabra es de tu espíritu, que ese entendimiento, Señor amado, de tu palabra viene de ti, que el hablarla viene de ti, mas no del hombre, Señor. Yo te pido a que mi familia no ponga los ojos en los hombres, ni en curas, ni en pastores, no pongan los ojos ni en personas en las cuales piensen que tienen criterio y sabiduría. Somos hombres, que no pongan los ojos en nadie, sino en ti, Jesús. Crean en tu palabra, en nada más, en una doctrina totalmente sacada de la Biblia, con una interpretación que venga del Espíritu Santo, real y verdadera. Yo te doy las gracias, Señor amado, por mi familia, que sé que muchos están siendo cambiados y tocados a través de estas enseñanzas, Señor amado. Yo te ruego por todas las familias que se encuentran fuera de nuestra ciudad. Alexandra en Tulcán, te ruego por en Colombia mi tía Carmen, mi tío Tulio, mi tío Gustavo, Darwin, Dani, por Cristal, Mónica, por David, por todos, por Marco Tulio, por todos los que están fuera. Los que estamos aquí somos oyentes de tu palabra, Señor amado. Te pido por cada familia. Bendícelos, Señor. Guarda su corazón de la maldad. Señor amado, guíalos por el mejor camino, el cual eres tú. Yo te doy las gracias en esta noche y, Señor amado, me quedo bajo tu presencia y tu voluntad perfecta, Señor amado. Te agradezco por mi familia, por mi esposa, por mi hijo, por la salud, porque hay ángeles acampando en mi hogar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuídate, el día domingo, 10 de la mañana, ya con el horario normal, retomamos nuevamente y acabamos, vamos a acabar ya, no falta mucho. Yo creo que ya este fin de semana ya acabamos con los hijos de Dios. Vamos a seguir viendo el tema que nos viene y el día domingo, si Dios lo permite, estaremos en la presencia del Señor. Cuídate, un abrazo.